Muy buenas tardes, mi nombre es Uriel Betancourt y les estoy dando la bienvenida al canal Así está escrito. Venimos estudiando una serie de las batallas del Apocalipsis. Específicamente venimos estudiando la primera batalla, que es la guerra del Armagedón. Ya hemos lanzado al aire 5 capítulos y hoy vamos con el sexto. Creo, si Dios lo permite, que terminamos aquí esta batalla del Armagedón. Vamos a leer en el Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, para el tema de esta tarde. Dice así, capítulo 16, versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, aquí dice, este versículo es muy corto. Los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí surgen 3 preguntas de ese versículo tan corto. Primero, ¿quién los reunió? Bueno, al continuar el estudio comprobaremos que fue Dios el que los reunió allí en ese lugar. La otra pregunta sería, ¿a quiénes reunió? Bueno, ya venimos estudiando y hemos visto que el anticristo o la bestia de Apocalipsis 13, este personaje que va a dirigir el gobierno mundial, se va a ubicar en Jerusalén, la capital de Israel. Y que estando allí va a ser amenazado, o más bien atacado, por unos reyes que vienen del oriente, dice la Biblia. Y en Daniel, capítulo 11, nos dice que también vienen del norte. Entonces, estos personajes que vienen del norte van a atacar al anticristo que está en Jerusalén. Bueno, en el oriente y en el norte hay unas naciones muy peligrosas, muy belicosas, muy dadas a la guerra. Y en este momento se están preparando para hacer una gran confrontación mundial. Se están armando, están organizando sus ejércitos y se están constituyendo en grandes potencias militares. Esos países son Rusia, China, Corea del Sur, Japón. Bueno, puede que no sean así en el orden que yo les doy. Posiblemente no todas ellas participen en esa guerra. Pero lo que la Biblia da a entender es que de allá de esa parte de la tierra, donde van a venir esos que van a ser los catalizadores de esa guerra del Armagedón, allí en el Medio Oriente contra la bestia. La palabra Armagedón, tengo aquí a mi mano un diccionario bíblico, y quiero leer lo que dice sobre esa palabra, Armagedón. Dice así, Armagedón, montaña de Megiddo. Dice, Megiddo es una ciudad en el gran valle que se extiende al pie del monte Carmelo, que había sido teatro de terribles matanzas. De aquí que se hace referencia al Armagedón en el Apocalipsis como el lugar en que Dios reunirá a todos sus enemigos para destruirlos. Compárese el nombre figurativo Valle de Josafat, sugerido con la gran victoria de este gran rey. Entonces, como ustedes lo ven, ese Megiddo es un valle y queda allí cerca de Jerusalén. Y la Biblia es muy clara en decir que allí se va a pelear esa guerra. En el libro de Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 2, versículo 44, nos habla de unos reyes. Y todo da a entender que se refiere a estos reyes que van a estar en esa confrontación. Dice que esos reyes, en los días de esos reyes, vea lo que va a pasar, dice la Biblia textualmente. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y como consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. O sea, todo lo que indica es que cuando se formen esas coaliciones, esas batallas allí que se van a librar del Armagedón, en ese momento Dios va a levantar su reino.
Y me llama mucho la atención lo que dice el diccionario, es que dice que los va a reunir allí para vengarse de sus enemigos. De ahí que sea una guerra bélica donde van a haber muchos ejércitos, muchos generales, muchos jefes allí al frente de esa guerra, y allí es donde Dios va a manifestar no solamente su gran poder, sino también su ira contra estas naciones impías que nunca han querido aceptarlo a Él como amo y Señor. Esto va a acontecer precisamente en la sexta plaga. Ya en otro video les explicaba que justo antes de la venida de Cristo van a caer 7 plagas. Y en la sexta plaga es que va a acontecer esta guerra. Ya lo estudiamos alguna vez, donde les mostraba cómo el dragón, la bestia y el falso profeta convocan a todas sus naciones amigas para defenderse de esa guerra que se les viene encima. Y así realmente sucede. Bueno, vamos a lo que dice el profeta Zacarías ya sobre el desenlace de esa guerra, ¿sí? Es importante saber, bueno, cómo va a acontecer los hechos y cuál será el resultado. Dice aquí en el libro del profeta Zacarías: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Todo lo que indica es que allí, esa guerra que se va a dar allí en Jerusalén, va a culminar con que el ejército que defiende la ciudad de Jerusalén va a perder la guerra. Eso es lo que dice aquí el profeta Zacarías. Yo quiero decirles que aquí en el libro del profeta Zacarías están las dos grandes profecías que vamos, una que ya tratamos, que es la del Armagedón, y la del Gog y Magog también está allí, en una sola profecía. Bueno, así es como Dios hace las cosas. Cuando los discípulos andaban con el Señor Jesús, ellos querían saber sobre su venida, sobre cómo iba a ser su venida y el fin del mundo. Y le hicieron la pregunta. Y Jesús les explicó una profecía del Evangelio según San Mateo capítulo 24 y en el Evangelio según San Lucas capítulo 21. Les habló de las profecías del fin, pero les mezcló dos eventos o dos finales. Les habló sobre el fin de Israel como nación, el fin de Jerusalén como capital de ese reino, y también sobre el fin del mundo. Entonces es característico del Señor en la Biblia entremezclar algunas profecías. Y aquí en el libro del profeta Zacarías, los primeros 2 versículos se refieren a la guerra del Armagedón. Y muestra que la ciudad, o sea Jerusalén, va a caer en manos de los enemigos, y muestra todo lo que pasó. Va a ser una ciudad saqueada, las mujeres violadas, van a llevar muchos cautivos. Sin embargo, hay algo muy llamativo aquí, y es que a pesar de lo que va a acontecer en Jerusalén, la coalición que sigue a la bestia no se va a disolver, va a permanecer. No entendemos cómo será eso, es imposible nosotros entenderlo, pero así lo dice la Biblia. Ellos van a permanecer allí como coalición, ese ejército que está a favor del anticristo. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque así está escrito. Así lo dice la Biblia. Veamos lo que dice la Biblia. Aquí en Apocalipsis 19, 19 y 20 dice así: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos. Oiga, a pesar de la guerra, aún permanecen unidos. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Este que montaba el caballo no es ninguno diferente sino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene, figurativamente viene en un caballo blanco con sus ejércitos. Y dice que la bestia va a enfrentarlo, pero no puede hacer una guerra contra Jesús y sus ángeles. No puede hacerlo. Lo que está hablando aquí es la guerra que ese imperio, ese poder, la guerra que le va a hacer a los hijos de Dios. Porque acuérdense que yo les explicaba que en aquel momento van a haber
mucha gente, millones de millones, que se unirán a la falsa religión de la bestia, pero va a haber un número pequeño también de fieles a Dios, que van a permanecer en la contraparte. Y precisamente aquí lo que entendemos es que la bestia va a querer destruir a ese remanente fiel, a ese remanente que sirve a Dios. Entonces por eso dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero ¿qué dice el final de este personaje? Dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces este es el final de ese falso Cristo que va a venir, ese anticristo, ese falso profeta. También allí van a ser apresados por el Señor Jesucristo, porque el Señor viene con sus santos ángeles y entonces pone fin a todo este sistema que ha montado este personaje llamado la bestia con la ayuda de Satanás. Pero aquí hay algo más importante, dice: y los demás, o sea, la bestia y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego, y las demás personas que habían allí, ¿qué pasó? Dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Bueno, esta confrontación termina aquí. Una forma trágica para ese gobierno mundial que tanto el hombre ha querido instalar. Ahora bien, eso va a ser muy catastrófico, todo lo que va a acontecer. Y yo quiero que estudiemos aquí en el libro del profeta Jeremías, veamos en qué condición va a quedar el mundo después de esta guerra. ¿Sí? ¿Cómo la vio el profeta Jeremías? El Señor le mostró al profeta Jeremías cómo va a quedar el mundo en ese momento. Dice así: miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Bueno, el Señor no va a destruir la tierra, pero sí todas sus obras, todo lo que hay sobre la tierra va a ser destruido cuando el Señor Jesús venga. No va a destruir del todo la tierra, no, porque el plan de Dios de tener una tierra llena de gente santa, de gente fiel, sigue adelante, sigue adelante. Ahora bien, lo más importante de todo esto es que esta guerra culmina con la venida del Señor Jesús. La venida del Señor Jesús ha inquietado, ha preocupado mucho a los cristianos a lo largo de 2000 años. Aquí vemos, por ejemplo, a los apóstoles inquietos preguntándole a Jesús sobre este tema, sobre su venida. Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oiga, el Señor promete que Él se iba, pero Él dice: yo voy a prepararles una morada allá. Y cuando tenga preparada la morada, vengo por ustedes y lo llevo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. O sea que el Señor viene con un propósito: vengarse de sus enemigos y llevarse a su pueblo. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿dónde es que habita Jesús? Allá al lado del Padre. ¿Y dónde es eso? El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 6:16, dice que Dios habita en luz inaccesible. O sea, el ser humano ni siquiera en imaginación podrá llegar allá, jamás. Y allá es donde el Señor está preparando las moradas para venir a llevarse a su pueblo. Esto nos lo confirma también el apóstol Pablo, aquí en 1 Tesalonicenses,
Vamos a buscar la cita. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice así. 4:16, perdón. Dice así. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados. Pongan cuidado esa palabra. El Señor viene y sencillamente llega a llevarse a su pueblo. No viene más. O sea, no viene más, no. Viene también a vengarse de los enemigos, ya les dije. Pero lo más importante para él es llevarse su botín, y su botín es aquellos que aceptaron el plan de salvación, que no se unieron a la bestia, que no recibieron su marca, que no adoraron su imagen. Él viene por ellos. Él viene a llevarlos, dice. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es una promesa maravillosa la que nos muestra aquí el apóstol Pablo. Yo espero que el estudio de esta profecía del Armagedón, de la cual nos tocó dividirla en 6 capítulos, por lo larga que es, ya la culminamos, y espero que haya sido sea de interés para ustedes y que haya acrecentado un poco su conocimiento sobre las Sagradas Escrituras, especialmente sobre las escenas del fin. Yo quiero invitarlos a que nos sigan viendo, pues vamos, a continuación tocaremos otra de las batallas del Apocalipsis, más específicamente la guerra de Gog y Magog. Entonces los invitamos, bueno, quisiera que le dieran clic allá si les gustan nuestros temas. Esto nos confirma que nos están oyendo y que quieren seguir adelante para nosotros también seguir mostrando todas estas maravillas que hay en la palabra del Señor. Si el Señor lo permite, será hasta pronto.